En Chongneas hay un mercado donde los residentes venden pescado fresco, frutas e incluso productos artesanales. ¿Qué más te sorprende? Cada año, miles de turistas llegan aquí para ver esta vida increíble sobre el agua. Y, por cierto, aproximadamente 7,000 personas viven en esta aldea, pero durante la temporada de lluvias su número puede aumentar. Imagina esta dinámica, una vida que cambia con cada marea y oleaje, donde cada día trae algo nuevo. Southeast Asia es una región donde la naturaleza parece haber salido de los lienzos de grandes maestros. Imagina playas con arena blanca que se ilumina con el sol brillante, rodeadas de selvas tropicales cuya densidad alcanza los 30 metros. Aquí, las plantas siempre verdes y las flores exóticas crean una escena que es imposible olvidar. No es solo el color. Los sonidos de la selva llenan el aire, y los aromas de frutas maduras te hacen olvidar todo lo demás. Pero esto no es todo. Los habitantes locales cuentan que en este lugar habita un espíritu que protege el cascada de visitantes no deseados. Y lo más sorprendente es que el cascada se ha convertido en un destino turístico popular, atrayendo hasta 100,000 visitantes al año que buscan disfrutar de su belleza y su atmósfera única. La mezquita del sultán en Brunei no es solo un lugar de adoración, sino una obra arquitectónica que deja sin aliento por su majestuosidad. Imagine un domo de 27 metros de altura, cubierto de oro, que resplandece bajo el sol como una joya preciosa. Cada año, la mezquita atrae a miles de turistas, y no es casualidad, ya que se considera una de las mezquitas más bellas del mundo. Cuando entras en su interior, te recibe un gran salón de oración que puede alojar hasta 3,000 fieles. Las paredes están adornadas con mosaicos exquisitos y el suelo está cubierto de mármol blanco, creando una atmósfera de paz y serenidad. ¿Pero sabías que la mezquita fue construida en 1992? Se convirtió en el símbolo no solo de la religión, sino también de la identidad nacional de Brunei. Imagina ahora que la mezquita está rodeada de jardines verdes y fuentes, creando un contraste increíble con el dorado resplandor del domo. A su alrededor se alzan columnas de mármol que se elevan hacia el cielo, creando un efecto de ligereza. Pero lo más impactante es que la mezquita está abierta a los visitantes, independientemente de su religión. ¿Qué te parece aún más sorprendente? En la mezquita hay una biblioteca especial donde se han reunido libros y manuscritos sobre la cultura y la historia islámica de la región. No solo es un lugar para leer, sino también un centro educativo para todos los que deseen conocer más sobre el rico patrimonio de Brunei. En esta época del año, el río se convierte en un gigante que se precipita desde la altura y crea una niebla que envuelve la naturaleza circundante. Es asombroso. Pero la cascada de Banjok es una de las más anchas de Asia, con una anchura que supera los 100 metros. Cada año, miles de turistas llegan aquí para ver este espectáculo con sus propios ojos y hacer fotos inolvidables. El río Kiana-Batanangan no es simplemente un curso de agua, sino una majestuosa arteria de 300 kilómetros de longitud que serpentea a través del corazón de Borneo. Es considerado el río más largo de Malasia y sirve de hogar para numerosos ecosistemas únicos. ¿Sabías que en sus aguas habitan más de 12 especies de peces, incluyendo delfines raros que pueden ver en la oscuridad? Mientras te imaginas este río asombroso, piensa en que aquí no solo puedes encontrar especies exóticas de peces, sino también majestuosos orangutanes que pasean por las orillas.
Pueden pesar hasta 130 kilos y poseen habilidades increíbles para escalar árboles de hasta 30 metros de altura. Pero eso no es todo. A lo largo del Kiana-Batanangan se encuentran densas selvas que ocultan más de 100 especies de mamíferos, incluyendo tigres y rinocerontes en peligro de extinción. Estos animales están luchando por su supervivencia, y aquí puedes ser testigo de su lucha. ¿Sabías que más de la mitad de todas las especies de plantas que habitan en estos bosques aún no han sido estudiadas por los científicos? ¿Te has preguntado alguna vez cuántas aves diferentes habitan aquí? Más de 200 especies de aves, incluyendo tucanes brillantes y águilas majestuosas, atraen a ornitólogos de todo el mundo. Crean una sinfonía de sonidos que llenan el aire en cuanto pones un pie en la orilla del río. ¿Y sabes qué? Algunas de estas aves pueden migrar hasta 5.000 kilómetros de distancia. ¿Sabías que algunos científicos creen que esta pirámide podría haber sido utilizada para observaciones astronómicas? En la cima de la pirámide hay huecos especiales que, según los investigadores, ayudaban a determinar el tiempo y las estaciones. Cada piedra de esta estructura respira historia, y aún hoy quedan muchas preguntas sobre su propósito. ¿Por qué fue construida exactamente aquí? ¿Qué secretos ocultan sus paredes? El templo de Sri Mariamman en Singapur no es simplemente un edificio religioso, sino un verdadero obra maestra arquitectónica que deja sin aliento por su esplendor. Su altura alcanza los 22 metros y su fachada está adornada con más de 100 estatuas de deidades, cada una de las cuales cuenta su propia historia. ¿Sabías qué es un gopuram? Son torres multitierras que se elevan sobre la entrada, y en Sri Mariamman hay 8, cada una de ellas llena de colores brillantes y detalles que parecen cobrar vida ante tus ojos. Pero esto no es lo más asombroso. Dentro del templo se encuentra una estatua sagrada de la diosa Mariamman, quien se considera la protectora contra las enfermedades. Esta estatua fue instalada hace más de 150 años y desde entonces miles de peregrinos de todo el mundo acuden a ella para recibir una bendición. ¿Y sabes qué ocurre durante el festival de Thaipusam? Miles de personas se reúnen para realizar un acto de penitencia y algunos de ellos utilizan espinas afiladas para perforar sus cuerpos. Esto no es solo un espectáculo, sino un acto profundamente simbólico que tiene raíces en las tradiciones antiguas. En cuanto a los detalles arquitectónicos, realmente impresionan. Cada elemento del templo, desde las columnas hasta los techos, está adornado con patrones que pueden contar las leyendas y mitos de la India. Por ejemplo, el peng, un plato de arroz cocido al vapor con verduras y carne, se sirve en hojas de plátano. Esto no es solo comida, es una verdadera cultura gastronómica que se transmite de generación en generación. ¿Y saben qué les sorprenderá aún más? Mok Chau es famoso por su clima. Aquí se observan 2 estaciones, seca y húmeda, lo que crea condiciones ideales para viajar durante todo el año. En la provincia de Kampot crece uno de los pimientos más caros del mundo, el pimiento camboyano, valorado por su sabor único. Imagina que lo recogen a mano, y cada fruta es el resultado de un arduo trabajo de los agricultores que utilizan métodos tradicionales transmitidos de generación en generación. Pero esto no es lo más asombroso. Kampot está rodeado de impresionantes montañas que alcanzan una altura superior a los 800 metros.
Sus cimas están cubiertas de nubes y desde ellas se disfrutan vistas espectaculares de los cultivos verdes y los arrozales. ¿Has oído hablar de las fuentes termales naturales que se encuentran en esta región? La temperatura del agua en ellas llega a los 40 grados Celsius y son ideales para relajarse después de un día largo. Imagina ahora que a orillas del río Campot se encuentran hermosos edificios coloniales que recuerdan el influjo francés que dejó una huella indeleble en la arquitectura. En algunos de estos edificios hoy en día hay acogedoras cafeterías y galerías de arte llenas de obras de artistas locales. ¿Sabías que en esta región habita una variedad rara de cangrejo conocida como cangrejo camboyano? Este tipo de cangrejo es famoso por su carne dulce y se convierte en un manjar en las mesas de los gourmets de todo el mundo. Es interesante que la captura de este cangrejo está estrictamente regulada para conservar su población. ¿Sabías que algo aún más emocionante? Cerca de Tarang hay cuevas que alguna vez servían de refugio a los antiguos habitantes. Estas cuevas están llenas de pinturas rupestres, algunas de las cuales tienen más de 10.000 años. Cada pintura es un enigma esperando ser descifrado. El Parque Nacional Erawan en Tailandia ofrece algo completamente extraordinario: cascadas de hasta 30 metros de altura. Imagina cómo el agua cae rápidamente desde esa altura, creando arcoíris hipnóticos en los rayos del sol. Estas cascadas se dividen en 7 niveles, cada uno con su propia belleza y carácter únicos. ¿Sabías que aquí puedes encontrar especies de animales raras? En el parque viven criaturas como las ardillas voladoras y diversas aves tropicales. Algunas de ellas tienen un plumaje tan brillante que parece brillar contra el verde de la vegetación. Pero eso no es todo. Erawan es famoso por sus piscinas naturales, donde el agua tiene un color increíble de turquesa. Estas piscinas tienen diferentes profundidades, y no solo puedes nadar en ellas, sino también observar a los peces arcoíris nadando entre las algas. La arena suave en el fondo te da la sensación de estar en una playa tropical. Ahora imagina que en el parque hay cuevas antiguas que alguna vez fueron refugio para las personas. Estas cuevas están llenas de estalactitas y estalagmitas que crean una atmósfera mágica, como si hubieras entrado en otro mundo. Se dice que algunas de ellas se utilizan por los habitantes locales para la meditación. Es asombroso, pero Erawan no es solo naturaleza, sino también historia. En el parque se encuentran ruinas de templos que tienen más de varios cientos de años. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se ve Singapur desde la altura de un pájaro? Lo más interesante es que durante los festivales, la rueda se ilumina con brillantes luces, creando una atmósfera mágica que atrae a turistas de todo el mundo. Y esto no es solo un espectáculo. Por la noche se convierte en parte de un impresionante show de luces que no puedes perderte. El plato Dong Van no es solo una formación geológica, es un verdadero tesoro de la naturaleza, donde se pueden ver formaciones kársticas de hasta 200 metros de altura, creadas hace millones de años. Estas rocas, que recuerdan dientes gigantes, guardan secretos que pueden contar sobre antiguos mares, cuando la tierra estaba bajo el agua. Imagina, en esta zona se han encontrado alrededor de 70 tipos diferentes de minerales, incluyendo fósforos y carbonatos raros. Estos forman patrones asombrosos en la superficie de las rocas, creando un contraste vibrante con el verde intenso que las rodea. Ahora piensa, ¿cómo se formaron estas formas únicas?
La respuesta está en los complejos procesos de erosión y descomposición química que actúan aquí desde hace más de 100 millones de años. Pero esto no es todo. El plato es hogar de numerosas especies raras de flora y fauna, incluyendo más de 200 especies de plantas que no se encuentran en ningún otro lugar. Los habitantes locales utilizan estas plantas en la medicina tradicional, y muchas de ellas poseen propiedades asombrosas que vale la pena conocer mejor. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. En Dong Van se puede encontrar un animal fascinante, el lémur negro, que es difícil de ver en la naturaleza salvaje. ¿Sabes lo más asombroso? Aquí puedes probar incluso un plato local, el laksa, un sopa picante con fideos que se sirve en tazas de bambú. Cada bocado de este plato te llena con el sabor de los trópicos y la diversidad cultural que no encontrarás en ningún otro lugar. En el norte de Tailandia, en la provincia de Phai Yai, se encuentra un lugar increíble, Phai Yai Rung. Imagina una antigua pirámide escalonada de 30 metros de altura, rodeada por un bosque misterioso. Pero no es solo un conjunto de ruinas, es un lugar donde la arquitectura se funde con la naturaleza, creando un paisaje único. Es interesante saber que Phai Yai Rung fue construido hace más de 1000 años, y su construcción sigue causando admiración incluso entre los arquitectos modernos. Las paredes de la pirámide están hechas de grandes bloques de piedra, algunos de los cuales pesan más de 30 toneladas. ¿Cómo pudieron hacerlo los antiguos constructores sin las tecnologías modernas? La respuesta se encuentra en un sistema bien planificado de transporte y en el uso de troncos de madera como rodillos. Pero esto no es todo. Cada año, miles de turistas llegan aquí no solo para ver las ruinas, sino también para disfrutar de la impresionante vista de los cerros y lagos circundantes. Imagina el amanecer, cuando la niebla envuelve el bosque y la pirámide, creando una atmósfera de misterio. Además, en Phai Yai Rung se pueden encontrar especies de plantas raras que solo crecen en esta región. Putrajaya a menudo se llama la ciudad jardín, y no es casualidad. Más del 30% de su territorio está ocupado por parques y zonas verdes. Esto hace que la ciudad sea no solo hermosa, sino también ecológicamente limpia, lo cual es especialmente importante en nuestra época. El Parque Nacional Gunung Mulu no es solo un refugio, sino un mundo lleno de maravillas. En este parque se encuentran las cuevas más largas del mundo, incluyendo la cueva de Sarva, que se extiende más de 90 kilómetros. ¿Sabías que lo que más asombra? Dentro de estas cuevas habitan colonias de murciélagos que, en promedio, suman alrededor de 2 millones de individuos. La superficie del parque abarca más de 500 kilómetros cuadrados de selvas tropicales, donde se encuentran plantas que no se encuentran en ningún otro lugar. Imagina árboles de hasta 100 metros de altura, con raíces que penetran la tierra como verdaderas redes subterráneas. Además, aquí se encuentra una flora y fauna únicas, incluyendo especies raras de orquídeas y helechos. Pero esto no es todo. En Gunung Mulu se encuentra uno de los sistemas de ríos subterráneos más grandes del mundo, que fluyen bajo tierra y forman impresionantes cascadas. Estas cascadas, como la de Lumba, caen desde una altura de más de 100 metros, creando un espectáculo impresionante. ¿Y sabes qué pasa cuando una fuerte lluvia inunda estas cuevas? El agua sube tan rápido que se puede ver cómo llena las cuevas en solo unos minutos. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles.
En el parque habitan alrededor de 130 especies de mamíferos, incluyendo orangutanes y tigres malayos. Las montañas que se elevan hasta los 2000 metros ocultan misterios que esperan ser descubiertos. Cada paso por esta región abre nuevos horizontes llenos de enigmas y belleza, como si hubieras entrado en otro mundo. Y lo que más asombra es que más de 30 especies de orquídeas florecen solo aquí, muchas de las cuales se encuentran exclusivamente en esta tierra. Cascada de Banjok no es simplemente una cascada, es un fenómeno natural que se puede comparar con una pintura paisajística. Imagina cómo el agua del río Khao Bang se precipita desde una altura de 30 metros, formando potentes corrientes que caen en estanques cristalinos rodeados de colinas verdes y bosques impresionantes. Pero esto no es lo más asombroso. La cascada divide la frontera entre Vietnam y China. Piensa en lo increíble que es estar en un lado y ver cómo el agua cae rápidamente al otro lado, donde ya comienza otro país. ¿Sabes qué es aún más fascinante? A su alrededor hay pequeñas aldeas donde viven los habitantes locales, quienes mantienen tradiciones que se remontan a tiempos antiguos. Su modo de vida y cultura parecen atraer a los viajeros que desean conocer más sobre la vida en este rincón pintoresco del mundo. Imagina cómo te embarcas en una caminata por senderos que te llevan a la cascada y escuchas su rugido desde lejos. Es como una música de fondo que levanta el ánimo. Y aquí es donde realmente se vuelve loco. Durante la temporada de lluvias, el flujo de agua se triplica y la cascada parece estar lista para barrer todo a su paso. Estas ruinas cuentan sobre la cultura y tradiciones de los habitantes que vivieron aquí hace siglos. Podrás ver cómo la naturaleza se combina armoniosamente con la historia, creando un paisaje único. Cada rincón de Erawan está lleno de misterios esperando ser descubiertos. Por ejemplo, ¿sabías que aquí puedes encontrar minerales raros que se formaron hace millones de años? Angkor no es solo un parque arqueológico, es un mundo entero en el que puedes sumergirte. Imagina una plaza del tamaño de una ciudad moderna, donde se encuentran más de 1000 templos antiguos. Cada uno de ellos guarda una historia que abarca varios siglos. ¿Sabías que el templo de Angkor Wat, el más grande de todos, ocupa una superficie de aproximadamente 200 hectáreas? Sus paredes están decoradas con relieves que representan escenas de la mitología hindú y la anchura del templo alcanza los 40 metros. Estos dibujos son tan detallados que a veces parece que cuentan una historia completa, pero esto no es lo más asombroso. En el parque hay construcciones como Ta Prohm, donde los árboles crecen directamente de las rocas, creando un contraste fascinante con las ruinas. ¿Cómo es posible? Las raíces de estos gigantes se introducen en las grietas, manteniendo las rocas unidas, como si fuera magia antigua. ¿Qué es aún más intrigante? El 80% de los hallazgos arqueológicos de Angkor aún no han sido estudiados. Los arqueólogos continúan encontrando nuevos artefactos que pueden cambiar nuestra comprensión de la cultura Khmer. Por ejemplo, han descubierto piedras con inscripciones que podrían contener secretos sobre la vida de las personas de esa época. Y ahora imagina esto. En Angkor hay canales de agua que fueron creados para regar los arrozales. Su longitud supera los 200 kilómetros. Los residentes locales se reúnen y sientes cómo esta atmósfera te sumerge en las antiguas tradiciones que continúan vivas hasta hoy.
¿Sabes qué es aún más cautivador? La creencia de que cada uno que suba a la colina recibirá una bendición y buena suerte. ¿Te imaginas quién serías si pudieras experimentar este hechizo? Imagina que estás a una altura de 160 metros y a tu alrededor se abre una vista impresionante de Singapur. La rueda panorámica de Singapur no es solo una atracción, sino una de las plataformas de observación más altas del mundo. Al subirte a ella, puedes ver incluso países vecinos. ¿Sabías que cada una de las 32 cabinas puede alojar hasta 28 personas? Esto significa que simultáneamente en la rueda pueden estar más de 80 personas disfrutando de la panorámica de la ciudad. Y tan pronto como comiences a subir, te darás cuenta de que no es solo un viaje, sino una experiencia completa. Pero esto no es lo más asombroso. La rueda fue inaugurada en el año 2008 y se convirtió en el símbolo de Singapur moderno, pero su construcción requirió las tecnologías más avanzadas. Se utilizaron aproximadamente 700 toneladas de acero para su construcción y el proceso de montaje duró más de 3 años. Imagina cómo giran lentamente las ruedas y cómo estás en una cabina con paredes de cristal que te permiten disfrutar de la vista desde todos los lados. En un día claro, puedes ver hasta 150 kilómetros a tu alrededor. Estos animales tienen un estilo de vida nocturno y pueden saltar hasta 4 metros de distancia, lo que los convierte en verdaderos acróbatas entre los animales. ¿Sabías que algo aún más asombroso? El plato Dong Van forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y sus ecosistemas únicos atraen a científicos de todo el mundo que desean desentrañar los misterios de este rincón asombroso de la Tierra. El Parque Nacional de Bacau en Malasia puede presumir de una increíble diversidad de flora y fauna que simplemente asombra. Aquí habitan más de 300 tipos de aves, incluyendo águilas raras, y una gran cantidad de mamíferos como los canguros y los orangutanes. Imagina que en un solo kilómetro cuadrado de este parque hay más de 60 tipos de árboles, algunos de los cuales alcanzan una altura de 30 metros y tienen troncos de más de 1 metro de diámetro. Estos gigantes crean una verdadera cubierta verde bajo la cual se esconden ecosistemas asombrosos. ¿Sabías qué es aún más intrigante? En el parque se pueden ver formaciones rocosas únicas que se han formado debido a la erosión, y algunas de estas rocas parecen haber sido talladas con habilidad. A lo largo de la costa hay playas exóticas con arena blanca y agua cristalina, donde las tortugas marinas ponen sus huevos. Pero esto no es todo. Aquí se pueden encontrar plantas raras como las carnívoras, que cazan insectos para sobrevivir en condiciones de suelo pobre. Estas plantas con hojas afiladas y secreciones pegajosas parecen escenas de una película de ciencia ficción. En el Parque Nacional de Bacau también hay senderos que atraviesan la selva y a lo largo de la costa, permitiendo a los turistas observar la naturaleza salvaje de cerca. Cada paso puede revelar un nuevo espectáculo fascinante, desde mariposas coloridas hasta monos juguetones que juegan en los árboles. Dentro hay más de 30.000 exposiciones, incluyendo objetos personales de soldados y fotografías de la época. ¿Sabías qué? En esta región hay más de 50 templos, cada uno con su arquitectura única e historia. Por ejemplo, el templo Wat Tham Khao Fung está en una cueva y ofrece una vista impresionante de las selvas circundantes. En una altura de 250 metros, la colina de Mandalay en Myanmar ofrece vistas cautivadoras que dejan sin palabras. Imagina cómo el sol se pone lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y púrpuras.
Esta colina no es solo un objeto natural, sino un lugar sagrado para los residentes locales, donde las antiguas leyendas conviven con la modernidad. ¿Sabías que en la cima de la colina hay más de 30 templos y pagodas? Cada uno tiene sus propios rituales y historias. Por ejemplo, la pagoda de Khao Khao, construida en el siglo XVIII, es uno de los lugares más venerados para los peregrinos. Su techo dorado brilla bajo el sol, atrayendo a miles de fieles cada año. Pero esto no es todo. En el camino hacia la cima encontrarás muchas estatuas de Buda, algunas de las cuales alcanzan una altura de 2 metros. Imagina cómo observan en silencio cada paso de los peregrinos, dándoles fuerza e inspiración. Y en la sombra de los árboles, te esperan los comerciantes locales ofreciendo bebidas refrescantes y aperitivos tradicionales que te permitirán descansar y disfrutar del ambiente. No olvides que Mandalay no es solo una colina, sino también el centro histórico donde se conservan rastros de la dinastía real. Por ejemplo, el Palacio Real, que se encuentra cerca, fue construido en 1866 y ocupa una superficie de más de 130.000 metros cuadrados. Imagina ahora que subes a la colina en completo silencio, rodeado solo por los sonidos de la naturaleza. De repente, desde lejos, oyes el sonido de un gong. Es la señal del inicio de la oración vespertina. La altura de esta montaña alcanza los 900 metros y desde su cima se disfruta de una vista espectacular de los alrededores. Y lo más sorprendente es que el Parque Phnom Kulen se considera uno de los primeros lugares donde se fundó la antigua civilización Jemer, y su importancia histórica le añade un encanto especial. ¿Saben qué hace a Moc Chau uno de los lugares más asombrosos de Vietnam? No solo son los paisajes pintorescos, sino también las extensas plantaciones de té que ocupan más de 32.000 hectáreas. Estas plantaciones crean el efecto de un océano verde que se extiende hasta el horizonte, pero eso no es todo. La altura de Moc Chau varía entre 800 y 900 metros sobre el nivel del mar, lo que crea condiciones ideales para el cultivo del té y otras culturas. Los agricultores locales recogen el té a mano y cada hoja se trata con especial cuidado, lo que hace que este té sea uno de los más de alta calidad en el país. Ahora, imagine que en Moc Chau no solo puede ver plantaciones de té, sino también hermosos saltos de agua que caen desde una altura de aproximadamente 40 metros. Estos saltos de agua atraen a los turistas que desean disfrutar de la belleza de la naturaleza y sumergirse en una atmósfera de paz. ¿Saben qué es aún más asombroso? Moc Chau es el hogar de muchos grupos étnicos minoritarios, como los Hmong y los Thai, que mantienen sus tradiciones y rituales. Cada celebración de la primavera atrae a cientos de turistas que pueden ver los coloridos trajes y escuchar las canciones tradicionales. Entre estas tradiciones, no creerán qué platos tan únicos preparan los residentes locales. Sus paredes están adornadas con impresionantes frescos que narran la vida de Buda y sus enseñanzas. Y lo más asombroso es que en Nan no solo puedes ver templos, sino también hermosos paisajes naturales, como el lago Phu Phun, donde habitan aves y plantas raras que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. El Parque Nacional de Phnom Kulen no es solo un refugio natural, sino un lugar donde la naturaleza y la historia se entrelazan en uno de los rincones más fascinantes de Camboya. ¿Sabías que la altura de la cascada Kulen alcanza los 20 metros? El agua cae con tal fuerza que crea nubes de salpicaduras visibles a varios kilómetros de distancia. Pero esto no es todo.
En el parque se encuentran templos antiguos y esculturas talladas en piedra que datan del IX siglo. Imagina que estás frente a una estatua de un león de más de 3 metros de altura, con detalles tan finos que puedes ver cada arruga en su rostro. Y lo más asombroso es que bajo el agua del río puedes ver miles de imágenes de Buda y otros dioses tallados en piedra. Es una verdadera joya para los arqueólogos, ya que tales reliquias son raras en otros lugares. Cada paso por este parque te transporta a otra época. ¿Oyes cómo crujen las ramas bajo tus pies? No es solo ruido, sino los sonidos de la naturaleza viva, donde habitan especies raras de animales como los langures grises y una gran variedad de aves exóticas. Imagina que en este parque se encuentra una de las montañas más sagradas de Camboya, donde los locales vienen a inclinarse y buscar purificación espiritual. Por supuesto, no se puede olvidar la belleza de los atardeceres, cuando la mezquita se envuelve en una suave luz, transformándose en un cuento de hadas. La altura de sus minaretes alcanza los 35 metros y sus formas elegantes inspiran a arquitectos de todo el mundo. En la cima de 1 kilómetro sobre el nivel del mar se encuentra el macizo de Cameron, donde la temperatura fluctúa entre 6 y 20 grados. Estas condiciones son ideales para los cultivadores de té. Aquí crecen más de 30 variedades de té, algunas de las cuales fueron traídas de China hace más de 100 años. Imagina caminar por interminables plantaciones verdes donde las hojas de té brillan bajo el sol. Pero espera, esto no es todo. En esta región se encuentra uno de los campos de fresas más altos de Malasia. Los frutos aquí llegan a alcanzar el tamaño de una pelota de tenis, y los agricultores utilizan invernaderos especiales para prolongar la temporada de cosecha. ¿Sabes qué es aún más asombroso? Estas fresas no solo son deliciosas, sino también increíblemente dulces, gracias a un clima único. En los alrededores puedes encontrar numerosos saltos de agua, algunos de los cuales caen desde una altura de hasta 30 metros. Crean paisajes pintorescos que atraen a turistas de todo el mundo. Sumergirse en el agua cristalina de estos saltos de agua ofrece sensaciones de frescura increíbles, especialmente en días calurosos. En la naturaleza salvaje del macizo de Cameron se esconden especies raras de animales, como el oso malayo, del tamaño de un perro, y mariposas únicas con una envergadura de hasta 15 centímetros. Cada sábado en el mercado Talin Chan se pueden ver hasta 100 embarcaciones llenando el canal, creando un mar vibrante de colores y sonidos. Estos mercados no solo preservan las tradiciones, sino que también ayudan a los locales a ganar la vida. Por cierto, ¿sabía que algunos de estos mercados operan desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, para satisfacer tanto a los locales como a los turistas? Tarang no es solo otra ciudad tailandesa, sino una verdadera joya para los buscadores de aventuras. ¿Sabías que en su territorio hay más de 100 islas, muchas de las cuales aún no han sido exploradas por los turistas? Imagina que navegas hacia una isla con playas de arena blanca y aguas cristalinas, como en un sueño publicitario. Mientras disfrutas de las vistas panorámicas, presta atención a que Tarang es famoso por sus únicos ecosistemas submarinos. Aquí puedes encontrar tortugas marinas que pueden alcanzar más de 1 metro de longitud y peces coloridos que parecen trozos de arco iris nadando entre arrecifes de coral. Pero esto no es todo. Cada año en Tarang se celebra un festival increíble dedicado al garbanzo. Sí, exactamente. Los residentes celebran la cosecha de este legumbre,
que aquí se cultiva en grandes plantaciones. Imagina un mercado lleno de aromas de garbanzos frescos y platos que nunca has probado. Ahora imagina que Tarang no es solo naturaleza y comida, sino también cultura. En la ciudad puedes encontrar templos antiguos con arquitectura refinada, donde cada detalle cuenta una historia. Uno de ellos, el Wat Thara, fue construido hace más de un siglo y asombra a los visitantes con su esplendor. En las orillas del río puedes ver árboles que alcanzan una altura de 50 metros y a veces parece que tocan el cielo. Pero eso no es todo. En estas selvas hay plantas que pueden sobrevivir en condiciones extremas, como las inundaciones. Es interesante que algunas de ellas pueden absorber agua en cantidades que superan su propio peso en varias veces. En la provincia de Nan, ubicada en el norte de Tailandia, se encuentra algo asombroso. Árboles sagrados que pueden alcanzar una altura de 30 metros y sus raíces crecen en antiguos templos. Estos árboles, conocidos como ficus tubulares, crean impresionantes arcos naturales que parecen envolver los edificios, protegiéndolos con delicadeza. ¿Sabías qué pasa cuando caminas por las calles de Nan? Te sumerges en un mundo donde la historia y la naturaleza se entrelazan de tal manera que parece que has entrado en un cuento de hadas. Los habitantes locales cuentan leyendas sobre cómo en estos lugares alguna vez habitaron espíritus que protegían las tierras sagradas. Imagina, pequeñas aldeas donde cada calle te lleva a templos únicos con estatuas doradas de Buda que brillan bajo el sol. Pero esto no es todo. En Nan existen antiguos rituales que se realizan solo una vez al año, como el festival Songkran, durante el cual los residentes se rocían agua unos a otros, simbolizando la purificación. Este festival atrae a miles de turistas que desean formar parte de esta experiencia única. Y ahora imagina esto. En la provincia de Nan se encuentra uno de los templos más antiguos de Tailandia, Wat Pho Min, construido hace más de 6 siglos. Los investigadores afirman que este parque es hogar de más de 130 tipos de orquídeas, y cada una de ellas tiene su propio color y forma únicos. Esto convierte al parque no solo en un lugar de descanso, sino también en un verdadero tesoro para botánicos y naturalistas de todo el mundo. La altura del cascada Pongur es de 40 metros, y no es solo una cascada, es una verdadera sinfonía acuática que se desparrama por las rocas como cortinas de nieve. Su anchura alcanza los 130 metros, creando un espectáculo impresionante donde el agua cae hacia abajo, formando múltiples cascadas y pequeños estanques donde se pueden ver numerosas peces brillantes. Imagina que estás al borde y el vapor de la caída del agua te roza la cara. Cada sonido, desde el golpe sordo del agua contra las rocas hasta el susurro de las hojas a tu alrededor, crea una atmósfera mágica. A su alrededor crecen numerosas plantas exóticas, añadiendo colores y aromas a este rincón de la naturaleza. Pero lo que realmente asombra es que el cascada Pongur no solo es hermoso, sino que también oculta muchas leyendas. Esto convierte a Gunung Mulu no solo en un lugar para turistas, sino en un verdadero santuario para el estudio de la biodiversidad. ¿Cuántas especies de aves crees que puedes encontrar aquí? Más de 300, y muchas de ellas son endémicas, lo que significa que no se encuentran en ningún otro lugar. Cada vez que visitas este parque, descubres un nuevo mundo.
Kanchanaburi no es solo una ciudad, es un verdadero tesoro histórico. ¿Sabías que aquí se encuentra el famoso puente sobre el río Kwai? Este puente fue construido en 1942 por las fuerzas japonesas utilizando la mano de obra de prisioneros de guerra y su longitud es de 32 metros. Imagina cómo los soldados, luchando contra enfermedades y condiciones horrendas, construyeron esta maravilla de la ingeniería. Pero esto no es lo más asombroso. Cerca de Kanchanaburi se encuentra uno de los mayores parques nacionales de Tailandia, Erawan. Es famoso por sus cascadas, cuya altura alcanza los 30 metros. Cada nivel de la cascada forma lagunas cristalinas donde se puede nadar. ¿Y qué es aún más impactante? En el parque viven especies raras de animales, como osos negros y cocodrilos siameses. Y aquí es donde las cosas realmente se vuelven locas. Alrededor de la ciudad se pueden encontrar restos de viejos búnkers y campos militares japoneses que aún guardan sus secretos. Algunos han sido abandonados y otros se han convertido en atracciones turísticas. ¿Qué más esconde esta tierra? Kanchanaburi también es famoso por sus museos históricos. Uno de ellos, el Museo de la Segunda Guerra Mundial, narra las penurias de las personas que sobrevivieron a este horrible conflicto. Kampot también es conocido por sus paisajes asombrosos, donde se pueden ver bosques de manglares y playas pintorescas con arena blanca. Estos lugares atraen tanto a turistas como a los residentes locales que disfrutan de la naturaleza. ¿Sabías que en esta región se encuentra uno de los cascadas más altas de Asia, la cascada Taprom? Su altura supera los 100 metros y está rodeada de naturaleza salvaje, lo que la convierte en un verdadero tesoro natural. Los mercados flotantes de Tailandia no son solo lugares para comprar, sino una cultura completa que se remonta a la antigüedad. Imagínese que en estrechos canales con árboles a ambos lados, las embarcaciones se llenan de frutas frescas y verduras, mientras los vendedores gritan para atraer a los compradores. Estos mercados, como el famoso mercado Damnoen Saduak, atraen hasta 30,000 turistas cada día. Cada mochila que vea puede estar llena de frutas exóticas como mangostán y durián, que se venden directamente desde las embarcaciones. ¿Ha oído hablar de que el durián se considera el rey de los frutos y tiene un olor tan fuerte que no se permite en los hoteles? Sin embargo, esto no impide que los locales disfruten de su sabor. En estos mercados no solo se puede ver comida, sino también artesanías tradicionales. ¿Sabe que muchas embarcaciones no solo venden, sino que también preparan comida en el lugar? Puede probar platos recién preparados de la cocina tailandesa, como el Pad Thai, directamente desde la embarcación, mientras el agua le salpica a su alrededor. Pero esto no es lo más extraño. Algunos vendedores utilizan sus embarcaciones como cocinas móviles, preparando comida directamente en el agua. Ahora imagine que el tamaño promedio de una embarcación para la venta es de unos 7 metros de longitud. Estos mercados flotantes no son solo tiendas, sino comunidades dinámicas y vivas que intercambian no solo productos, sino también historias. Estos canales no solo proporcionaban agua a los campos, sino que también servían como una importante arteria de transporte para los antiguos khmeres. Y lo más asombroso de todo, algunos de estos canales aún funcionan. Son un recordatorio vivo de la genialidad de los arquitectos que crearon esta compleja red, asegurando el bienestar de su pueblo durante siglos. ¿Sabían que existe un lugar llamado Putrajaya? No es solo una ciudad, sino un completo centro administrativo que se construyó desde cero en solo unos pocos años. Su superficie es de aproximadamente 4.400 hectáreas.
lo que equivale a 13 Manhattan reunidos en un solo lugar. Cada edificio aquí es una obra maestra del arte arquitectónico moderno. Por ejemplo, la mezquita Putraparthi, que puede albergar hasta 20.000 fieles, está adornada con cúpulas que recuerdan el estilo mauritano y su altura alcanza los 107 metros. Pero esto no es lo más interesante. En Putrajaya hay numerosos lagos artificiales, cuya superficie total supera los 300 hectáreas. Estos cuerpos de agua no solo embellecen el paisaje, sino que también juegan un papel crucial en la regulación del clima de la ciudad, creando un microclima que hace la vida aquí cómoda. Imaginen esto. En Putrajaya hay 12 puentes que conectan diferentes partes de la ciudad. El más famoso de ellos es el puente de la Línea de Plata, que parece haber sido construido para una nave espacial. Su longitud es de 300 metros y se ha convertido en el símbolo de la ciudad. Lo que más asombra es que en Putrajaya hay depósitos para recoger agua de lluvia, que pueden almacenar hasta 7 millones de litros de agua. Esto permite a la ciudad utilizar eficientemente los recursos y mantener la ecosistema en condiciones de clima tropical. Estos animales habitan en densos bosques tropicales, donde cada sendero puede llevar a descubrimientos asombrosos. Y entre esta flora y fauna, puedes encontrar plantas que solo crecen aquí, como la Rafflesia, una flor con un diámetro de hasta 1 metro. En Sarawak, Malasia, se encuentra un pueblo cultural donde puedes sumergirte en el mundo de las culturas tradicionales malayas. Imagina, 12 casas únicas, cada una representando a un pueblo con sus propias costumbres y estilo de vida. Es como un viaje en el tiempo, donde cada edificio cuenta su propia historia. Aquí puedes ver cómo los residentes locales crean sus artesanías tradicionales, desde la tejeduría hasta la talla en madera. ¿Sabías que el proceso de fabricación de una cesta tejida puede llevar hasta 3 días? Los maestros utilizan solo materiales naturales como el bambú y las hojas de palmera para crear verdaderas obras de arte. Pero esto no es lo más extraño. En el pueblo cultural se realizan rituales auténticos que muestran las antiguas costumbres. Por ejemplo, puedes ser testigo de un ritual de comida, donde preparan una pizza de arroz y pescado horneada en tubos de bambú. Y ahora imagina esto. Representaciones nocturnas donde danzantes con trajes coloridos realizan danzas tradicionales al ritmo de la música en vivo. ¿Sabías que algunas de estas danzas cuentan leyendas y mitos transmitidos de generación en generación?